del Señor, lo más hermoso. Vamos entonces a escuchar algo muy poderoso que también habla conmigo y es algo que es importante. Vamos a estar estudiando la imposición de las manos y la unción del aceite. Como ya había adelantado un poquito tal vez con la hermana Mariana, con la hermana Gloria, de la unción del aceite, ¿no? Pero vamos a hacerlo hoy más claramente. Gloria sea el nombre del Señor, de la importancia, ya que muchas veces al desconocer esto, pues muchas veces uno no lo hace. Entonces, por eso hablaba con la hermana Gloria el otro día de lo del aceite, ¿no? Y con la hermana Mariana también. La imposición de las manos, la unción del aceite son signos del poder del Santo Espíritu que anima el cuerpo. Entonces vamos a estar participando en esta reunión para que ustedes se den cuenta de que es importante y sobre todo la importancia de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, cuándo y cómo se debe usar. Amén. Entonces vamos a estar leyendo primeramente en Marcos en el capítulo 10, en el versículo 16. Ahora nos declara así, en el nombre del Señor Jesucristo, la leemos y dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesucristo, que Yeshua, Él imponía las manos en los niños para poderlos bendecir. Entonces, si nosotros recordamos cuando nosotros también éramos niños, a nosotros también nos hacían eso, tal vez nuestros abuelos, no sé si tal vez era tal vez una tradición, en otros una costumbre, que era algo lindo porque nos daban la bendición, sea el abuelo o la mamá. Entonces imponían la mano, sea en la mano o a veces en la frente, ¿no? Entonces vemos que el Señor Jesucristo, Él lo hacía en los niños para bendecirlos. Entonces, como hemos acabado de leer, el Señor Jesucristo, Yeshua, lo hizo sobre los niños para bendecirlos, que era algo que el mismo Señor Jesucristo lo hizo, ¿no? Cuando Él estuvo en la tierra. Entonces, bendecir a los niños. Jesús nunca, debemos recordar, concerniente a lo que estudiamos la semana pasada del bautizo, Él nunca bautizó a nadie. Si nosotros leemos en la palabra, Él dice que nunca bautizó. Vamos a estar leyendo en Marcos, en el mismo libro, en el capítulo 16, en el versículo 18. Marcos 16, 18, donde podemos mirar y recordar lo que habíamos visto la semana pasada. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. Vemos que aquí también hay una imposición de manos. Y como hemos acabado de leer, aquí la Biblia nos dice que era imponer para los enfermos. Es decir, que cuando, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos un familiar en el hospital, ahora con el coronavirus, vemos que esto es bíblico. La cuestión es que esto, ¿cómo funciona? Es con fe, sabiendo que es un mandato que el Señor lo hizo y que usted lo puede hacer. Porque quien va a hacer la obra no va a ser usted, no son sus manos. Lo que Dios quiere es usar sus manos y es el Espíritu Santo que va a trabajar y va a hacer esa obra a través de usted, a través de un vaso. Entonces vemos, gloria sea el nombre del Señor, que aquí primeramente nos dice del poder de la palabra, pero también nos habla en el Marcos 16 que impondremos las manos, dice, y ellos impondrán las manos a los enfermos y sanarán. Qué bonito de saber que tenemos esa posibilidad de que cuando nuestras manos, el Señor las puede utilizar, y usted tiene su hijo. A mí, por ejemplo, esta semana me pasó algo bonito que le comentaba a una hermana, bendito sea el nombre del Señor, que esta semana mi hijo estuvo con un dolor fuerte del estómago, fue el día martes. Y entonces que me dijo, no sé qué fue lo que comí, no sé lo que fue que pasó, pero me está doliendo muy fuerte el estómago, dame una pastilla. Y entonces yo le dije, no, primeramente oremos y dejemos que Dios haga las cosas. Le digo, nosotros primero tenemos que siempre recurrir primero a Dios.
Entonces mi hijo se como que me quedó mirando y él como que me decía, mamá, es verdad, tienes razón. Entonces me dijo, está bien, ok. Entonces yo fui y no recuerdo si le puse aceite o solamente las manos. Y empecé a orar. No, no creo que le puse aceite, sino simplemente empecé a orar por él, le puse las manos y empecé a reprender. Y entonces empecé a hacer una simple oración y a reprender todo dolor que saliera en el nombre de Jesús, que todo lo que estaba obstruyendo la digestión, lo que estaba, si había una infección, que saliera en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach de Jesucristo. Y así fue, salió instantáneamente. Entonces cuando yo abrí mis ojos después de haber terminado, le dije a mi hijo, ¿salió? Le dije así, o sea, le dije, ¿salió? Y me dijo, sí, mamá, salió. A lo que le estaba refiriendo, ¿quién salió? Era, si había, el dolor había salido. Entonces me dijo, sí, mamá, me pasó. Y me dijo, entonces, yo veo que eso nos da un crecimiento a cada uno de nosotros como cristianos, pero también un ejemplo para nuestros hijos, a que tenemos que depender del Espíritu Santo, a que debemos de depender de nuestro Dios. Y entonces yo le pregunté a mi hijo si quería la pastilla, y entonces él se sonrió, porque yo le dije, lo que pasa que muchas veces cuando nos pasa algo, nosotros primero vamos a buscar el botiquín y después oramos. Entonces mi hijo cuando vio eso, que pasó enseguida el dolor, se sonrió. Y este jueves a mí también me pasó algo y lo mismo, pero yo sí tomé aceite, oré ya por ese aceite y tenía tanto dolor que me estaba muriendo del dolor, estaba toda pálida y me ungí y comencé a orar y a reprender lo mismo. Entonces vemos que esto de la imposición de las manos es algo que el Señor Jesucristo lo hacía para los enfermos. La enfermedad que está allí, que está obstruyendo tus intestinos, no sé, un dolor de brazo, alguna cosa, vemos que la Biblia dice que el Señor Jesucristo se llevó toda enfermedad y todo dolor, ¿no? Toda dolencia. Entonces, eh, vamos a mirar en Habacuca, en el capítulo 3, a partir del versículo 3 al 4. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. A mí me impacta mucho este versículo porque uno no entiende cuando dice que está escondido el poder del Señor allí en su mano. Qué lindo cuando dice la diestra de Yahweh es poderosa. Vemos que él levanta el brazo y el Señor da victoria. O sea, digo, qué poder que tiene nuestro Dios. Pero sobre todo, aquí podemos mirar que dice que está escondido su poder en su mano, de su mano. Entonces vemos que salen rayos brillantes. Sabemos que también está hablando allí de las cicatrices, ¿no? De las heridas, perdón, de las heridas de los clavos, ¿no? Y como la mujer del flujo de sangre que dijo que le pudo sacar virtud cuando le tocó el manto, ¿no? No le tocó las llagas, pero le tocó el manto y fue automáticamente sanada aquella mujer que estaba muchos años estaba padeciendo de una enfermedad incurable, tal vez era hemorragia, ¿no? Tal vez era una anemia, cada tiempo necesitaba, porque al no tener sangre, la hemoglobina, pues la persona puede morir, ¿no? Y vemos que esta mujer fue automáticamente sanada por el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces aquí vemos en lo que está hablando aquí en Habacuc, en el capítulo 3, dice que si podemos ver espiritualmente una visión, se muestra lo que recibió Habacuc, que representa la fuerza de Dios, que lo que podemos ver es, sobre todo es eso, la fuerza de Dios, ¿no? Cuando dice salían rayos de poder, rayos de luz. Para esto vamos a estar confirmando en el Salmo 118, del versículo 15 al 16, para estar leyendo otra partecita de lo que acabamos de leer. Los abismos de las aguas.
Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová. Entonces dice Salmo 118, versículo 15 y 16. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Yahweh hace proezas. La diestra de Yahweh es sublime. La diestra de Yahweh hace valentías. Entonces lo que les decía, qué poder en la diestra, ¿no? En la mano en el brazo fuerte de Dios, o sea, el poder, ahí está el poder. Vemos que, wow, cuando dice hace proezas, hace maravillas, dice proezas, qué lindo, valentías. Entonces vemos, como dice Habacuc, ahí estaba escondido el poder. Podemos mirar, glorias al nombre del Señor, que para que glorias al nombre del Señor, que a un profeta Habacuc le dio una visión y después más tarde vemos que en los Salmos, glorias al nombre del Señor, también al salmista le da esa revelación, ¿no? Que en la diestra del Señor está allí su poder para hacer valentías, cosas maravillosas. Bueno, entonces vamos a estar leyendo Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8, donde vemos, ¿no? El poder también, el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Glorias al nombre del Señor. Entonces vemos que ahí ya está manifestándose en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Qué bonito. El poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? El Santo Espíritu. Entonces, este no es una fuerza sin personalidad o el Espíritu Santo en él mismo, porque nosotros vemos que en algunas personas pues lo conocen como una fuerza, ¿no? Me parece que son los testigos de Jehová que lo conocen como una fuerza, pero vemos que el Espíritu Santo tiene personalidad, tiene un corazón, ¿qué puedo decir? Él dice que no lo contristemos. O sea, vemos que sus sentimientos, o sea, podemos lastimarlo. Dice, no contristáis al Espíritu Santo. Entonces vemos que no es una fuerza pues no tiene sentimientos, no tiene corazón, no mira, pero el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo ve, el Espíritu Santo nos anuncia cosas futuras. Entonces, eso es lo lindo, que el Espíritu Santo no es como una fuerza interna o una fuerza en sí mismo, como la gente a veces suele decir, pero vemos que es el poder de Dios, ¿no? La imposición de las manos es un signo de la acción del Espíritu Santo, que Él va a utilizar, como lo que les decía, para poder manifestar su poder a través de las manos de la persona que el Señor va a utilizar. Puede ser una persona va a orar por un enfermo, yo que sé, un familiar, yo que sé, que está con cáncer, con alguna enfermedad, pues la persona va, pone las manos en donde está la dolencia, donde está, no sé, doliéndole, y uno va a orar porque uno sabe que no es uno que va a hacer el milagro. Quien lo va a hacer es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28:8, lo que sucedió al imponer las manos. Que el Padre, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces vemos que este hombre
Publio no solamente tenía, gloria sea el nombre del Señor, tenía diarrea, vamos a decirlo así, porque tal vez hay gente que a veces no entiende que la disentería que es la diarrea, ¿no? Cuando uno pues no, tal vez está deshidratado, vemos que es algo ya grave, una persona cuando tal vez hay varios días que está teniendo esas manifestaciones de disentería, la persona se puede no solamente deshidratar, sino que su organismo cambia, se va a debilitar el sistema inmunitario. Vemos que ya hay bacterias también que empiezan a funcionar allí dentro del intestino porque al vaciarse, ¿no? Vemos que se pierde la flora intestinal, por eso muchas veces vemos que cuando se tiene disentería o llamada la diarrea, los médicos le mandan algo para poder renovar o restituir la flora intestinal, porque pues al haber tenido esa situación, pues se perjudica el estómago, ¿no? Y vemos también que dice que tenía fiebre. Entonces, gloria sea al nombre del Señor, vemos cómo la acción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, vemos que Pablo entra, ora por él, impone las manos y este hombre automáticamente, gloria sea el nombre del Señor, es sanado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que no solamente por esa situación, al ver lo que estaba haciendo a través de las manos de Pablo, el Espíritu Santo estaba sanando a otras personas, porque en el versículo 9 vemos que dice, hecho esto, también los otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo no solamente se manifestó a una persona dentro de esa isla, no solamente estaba Publio que estaba enfermo, sino que vemos que al ver lo que estaba aconteciendo con esta persona, que de repente, como lo que decíamos, con la mujer del flujo de sangre, tantos años padeciendo de flujo de sangre y de repente solamente toca el manto del maestro y esta mujer se le para la sangre. Vemos que aquí este varón, el apóstol Pablo, al orar imponiendo las manos, la gente, como vemos aquí, estaban trayendo a otros enfermos y dice que eran sanados. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bonito la acción del Espíritu Santo, ¿no? Cuando Él se manifiesta, cuando uno también está adorando y cuando se le deja esa libertad al Espíritu Santo, ¿no? Podemos entonces imponer las manos a un enfermo porque Dios lo cura, lo curará. En Hechos de los Apóstoles 8:17, se imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. amén. Gloria a Dios. Entonces le imponían las manos, ¿no? Para recibir el Espíritu Santo. Entonces vemos que es otra manera también para recibir el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Vemos que allí los apóstoles habían sido enviados a otro lugar y estas personas aún no habían recibido el Espíritu Santo. Pero qué bonito, qué lindo que ellos entendieron que había unción, que no solamente para sanar los enfermos, sino para poder impartir el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso también sabemos que se puede impartir como se puede decir, que se puede dar el Espíritu Santo a través de la imposición de manos, pero también vemos que es también la sanidad, ¿ya? En Lucas, en el capítulo 24:50, vemos aquí, gloria sea el nombre del Señor, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que aquí estaba otra vez levantando las manos el Señor para bendecir a su pueblo, para bendecirles, que él ya estaba ya en la ascensión, no estaba yendo junto con el Padre. Entonces vemos que él levantó las manos antes de ir para bendecirlos. Entonces eso me recuerda de que cuando uno era niño, uno le pedía la bendición al abuelo, a la mamá, y a veces yo me acuerdo que mi abuela pues levantaba la mano y a veces, bueno,
por las costumbres a veces religiosas, a veces querían hacer la señal de la cruz, ¿no? Sabemos que eso no es bíblico, pero el levantar la mano para bendecir a alguien, vemos que sí. Incluso hasta podemos mirar en el Antiguo Testamento que Abraham, Isaac, cuando bendijeron a sus hijos, ¿no? Incluso hasta Jacob, que bendijo a sus nietos, ¿no? Cuando ya llegó a Egipto, los bendijo también imponiéndole las manos. Gloria sea el nombre del Señor para poderlos bendecir, bendecirles con palabras, ¿no? Diciéndoles que lo que iba a ser el uno iba a servir le iban a servir naciones, que bebería de lo mejor del vino. Entonces vemos lindas bendiciones. Y así mismo también nuestros padres nos bendecían a nosotros, ¿no? Decía que el Señor te bendiga cuando íbamos a la escuela. Entonces podemos mirar que aquí cómo actúa una imposición de manos colectiva, como al final de la reunión, digamos, de cuando uno termina el culto, por ejemplo, en cada culto nosotros vemos que se hace la bendición, que Yahweh te bendiga, que Yahweh haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga misericordia de ti y te dé paz. Entonces eso es una bendición del Señor que está escrito en la Biblia y vemos que nosotros levantamos las manos. ¿Para qué? Para bendecir a la congregación, para bendecir al pueblo de Dios. Entonces vemos que esto es bíblico. Entonces es por eso que al final del culto uno bendice para que la persona ya recibió la palabra, sea bendita, regrese a su casa, bendecida. Parece que fuera algo que no es como muy importante, pero vemos que es importante porque el Señor Jesucristo, antes de ir al Padre, Él levantó sus manos para bendecir a sus hijos, ¿no? A sus hermanos que estaban allí, viéndolo como él iba a ascender al cielo junto al Padre Celestial. ¿Podemos imponer las manos para bendecir? Eso es una pregunta. Vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, en el versículo 3. Dice, Hechos capítulo 13, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces vemos que esto era al final del culto, ¿no? Esto era al final del cierre, de que ya habían adorado al Señor. Vemos que ya para partir les impusieron las manos y les dejaron ir. Entonces vemos que era para bendecirlos porque ellos estaban yendo a una misión, ¿no? Vemos que cuando gloria sea el nombre del Señor, cuando ellos comienzan en su ministerio, ¿no? Entonces ellos fueron ungidos, Pablo y Bernabé, y vemos que antes de partir a su misión, ellos les impusieron las manos para bendecirlos y fueron, ¿no? Entonces qué bonito que también vemos que es parte de la bendición a una persona. Podemos imponer las manos por un trabajo que el Señor está disponiendo a alguien a ir, como en el caso que acabamos de leer, ¿no? De Pablo y Bernabé. Es en el caso de los ancianos, vamos a decir, de la iglesia, que dirigen la asamblea. Es decir, por ejemplo, un diácono, una diaconisa, yo no sé, el líder que tal vez está dirigiendo el grupo de la alabanza, la persona que, yo qué sé, el profeta, cuando alguien ha sido escogido tal vez para el presbiterio, entonces vemos que se puede también imponer las manos, como en el caso que vemos que fue así en Bernabé y Saulo, que acabamos de leerlo, ¿no? En Hechos de los Apóstoles 13:3, que antes de su misión el Espíritu Santo los escogió. El Espíritu del Señor los escogió para la misión de ir a evangelizar, de llevar la buena nueva. Entonces vemos que escogió a Pablo y allí empieza su ministerio, ya lleno del Espíritu Santo. No fueron los ancianos que lo escogieron a él, no fue el pastor, el líder o otro apóstol que lo escogió a Pablo y le dijo, bueno, como te impongo las manos, ahora sí eres un misionero. No, vemos claramente por la Escritura que fue el Espíritu Santo que dice, apartadme a Bernabé
ya Pablo, porque ya les estaba diciendo cuál era su ministerio, cuál era en qué iban a servir al Señor. Vemos después la vida gloriosa que tuvo Pablo de Tarso, porque lleno del Espíritu Santo, uno ya puede estar activo para la obra de Dios. Por eso vemos que primero él recibió el Espíritu Santo, él tuvo el bautismo en agua, y vemos que después él continuó aprendiendo y continuó evangelizando, pero después el Espíritu Santo, que ya lo había escogido, dice: separadme a Bernabé y a Pablo porque tengo una misión para ellos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que el Espíritu Santo nos hable a cada una de nosotras y diga: yo tengo una misión para mi hija Marlene, yo tengo una misión, porque a veces nosotros pensamos que solamente es el pastor, ¿no? Pero alguien que me hablaba, es que algo que ni siquiera a veces uno se da cuenta, y me decía: es que el ministerio de intercesor es poderoso, porque alguien me decía en esta semana, me decía: es que son gente guerrera, y a veces uno no lo ve porque uno quiere solamente, piensa que el pastor, que el apóstol, el profeta, pero bendito Dios, alguien me hizo ¿cómo se puede decir? Me dio otro vistazo de eso, ¿no? O sea, no, es que intercesor es Dios que te privilegia incluso con revelaciones, con secretos, porque estás en el tiempo completo para Dios, estás allí de rodillas, estás intercediendo por el pueblo, y eso es lo que el Señor quiere. Todos tendríamos que ser intercesores, todos, pero vemos que es un llamado también, porque digamos hay pastores que tal vez no oran. Incluso me estaba pensando hoy que estaba haciendo la loza, que a mí me llamaron de Estados Unidos. Y yo me dije: ay, dije, qué chévere, me llamaron, pero ¿para qué? Para pedirme oración por su ministerio, para que le vaya bien. Entonces me pareció como un poco, me reí un poco, ¿no? Entonces el Señor me decía: porque no todo mundo quiere pagar el precio. Entonces yo decía: pero esta persona tendría que, sí, ¿no? Pero a veces vemos que como el intercesor es el que está allí, gloria sea el nombre del Señor, está buscando, porque yo digo, es un llamado, ¿no? Es un llamado porque hay gente que desea, que quiere orar. Yo conocí a una hermana que yo no pensaba que existía ese tipo de personas. Y esta persona se identificó mucho vamos a decir, con otra persona, y me decía: yo pensaba que no existía personas como yo, decía esta persona. ¿Por qué? Porque encontró otra persona que le gusta orar. Entonces uno ve que el espíritu con el espíritu se unen, se complementan. Y yo dije: qué lindo, porque hablando, decía: es que es lindo estar delante de la presencia del Señor, pero no todo el mundo lo ve así, porque digamos la persona que le gusta cantar, un ejemplo, ¿ya? Tal vez le da más prioridad al canto que al estar en la presencia de Dios. Pero yo me puse a pensar en el peso entre la alabanza y la intercesión, o el estar a los pies del Señor. El peso más grande es el que tú hables con Dios. Porque yo me decía, orar es hablar con Dios, es contarle tus cosas. Entonces yo decía: qué bonito cuando tú hablas con Dios, cuando le cuentas, Él te cuenta también tus secretos, porque cuando tú entras a la habitación, a la intimidad con Dios, tú le cuentas tus secretos al Señor, y Él, gloria sea el nombre del Señor Santo, ay, qué lindo, lo siento, Él también comienza a contarte sus secretos. Él comienza a contarte lo que Él tiene en el futuro, lo que está pasando. Porque muchas veces yo me decía: wow, o sea, no lo había visto así. Y muchas veces Dios usa esa pequeña viejita, como dicen, demonio, o esa persona que está con una trenza por ahí que parece insignificante. ¿Qué parece? Tal vez a los ojos del hombre parece, pero algo que el Señor me decía: gloria sea el nombre del Señor, es algo más glorioso que un pastorado. El intercesor es algo más poderoso que ser incluso hasta mismo un apóstol. Por eso vemos que el propio Pedro dice que ellos tenían que concentrarse, que para la oración
y para llevar la palabra. Ellos pusieron a cargo a otras personas llenas del Espíritu Santo para llevar las necesidades a las mesas de las viudas. Pero ellos no querían entretenerse. Yo dije, qué bonito. A veces nosotros nos entretenemos en tantas cosas, que a veces uno dice, voy a orar, y de repente le suena el teléfono. Voy a orar, y uno está así con eso, y que, ay, es que me olvidé de tender la cama. Ay, que voy a orar. Y vemos que muchas veces el enemigo también nos quiere, bendito sea el nombre del Señor, de obstaculizarnos, porque Él sabe el poder que hay en la oración. Entonces, yo me decía, por eso Pedro y los otros apóstoles decían, no, o sea, nos es necesario, nos es menester de que nosotros nos encarguemos de llevar la palabra. Pero Pedro entendió que el hablar con Dios era orar, Señor Jesucristo, ¿dónde me vas a llevar? Mira, yo es verdad que yo te negué, es verdad que tú me dijiste 3 veces, ¿me amas, Pedro? Sí, yo quiero obedecerte, sí, yo quiero llevar tu palabra, Señor, pero tú sabes, bueno, digo así, ¿no? La voz así como a mi imaginación, que tal vez Pedro decía, pero, ay, yo ya no soy iracundo, ya no tengo ira, pero todavía me pongo nervioso cuando hablo delante de mucha gente. Ay, Espíritu Santo, dame esa osadía, dame eso. Y eso es lo que también a nosotros nos pasa, que cuando estamos en el lugar secreto, nosotros no queremos hacer a nuestra manera. Cuando uno va a traer una palabra, ay, Señor Espíritu Santo, dame una palabra. Porque qué feo es abrir la Biblia, o sea, en el sentido de la palabra, pero sin revelación, sin que Dios te habló. Y es bonito cuando Dios te da un mensaje y dice, eso quiero que hables. Es bonito porque tú no sabes lo que está la otra persona necesitando. Y como le explicaba a alguien, tal vez Dios no quiere, tal vez no va a hablar hay, digamos, 100 personas, y tal vez de esas 100 hay una persona, pero esa persona necesita escuchar esa palabra de la parte del Señor. Porque yo me recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, y bueno, yo no sé, cada una de nosotras, a veces llegamos a un lugar y justamente estamos necesitando y el Señor empieza a hablar con nosotros. Y uno dice, ay, lo que yo había pensado, lo que yo le estaba preguntando. Y yo me recuerdo que al no conocer la palabra, cuando la primera vez yo escuché que el pastor habló contra la idolatría, eh, eso es lo lindo, ¿no? Que el Espíritu Santo sabe lo que necesitas. Él ya sabe lo que necesita tu corazón. Tal vez las otras personas que ya eran hermanas cristianas y hermanos cristianos, ellos ya no necesitaban que se le hablara de la idolatría. Pero Dios dio un mensaje al pastor. ¿Por qué? Porque yo era la única idólatra, era la única ese día que llegó como invitada. Porque a mí me presentaron y era la única invitada en esa noche. Y me hicieron ponerme de pie y yo me estaba toda avergonzada porque pues no sabía que tenía que uno ponerse de pie y era la única invitada. Y yo me recuerdo que yo entendí que la palabra Dios la había preparado, ya no para los otros, porque los otros ya no eran idólatras tal vez de imágenes como yo, porque él estaba hablando de las imágenes, de las esculturas, tal vez ya no era para los otros hermanos, pero Dios se mueve a través de una persona por una ovejita. Tal vez las deja las 99, ustedes ya saben de idolatría, ustedes ya saben de pecado, pero esta ovejita que está llegando me interesa, quiero rescatarla. Entonces vemos que es lindo la palabra de Dios cuando el Señor nos trae esa palabra. Entonces vemos cómo Pedro daba la importancia a la oración para que le dé el denuedo, como dice también Pablo, para la palabra. O sea, que yo pueda dar con coraje, que yo pueda dar con unción, que lo que salga de mi boca pueda bendecir a mis hermanos, que lo que pueda ganar almas, ¿no? Entonces, qué bonito cuando el Espíritu Santo está allí para ayudarnos, para darnos entendimiento y para guiarnos, porque nosotros no sabemos, pero el Espíritu Santo que ve los corazones sabe la necesidad que hay. A veces, yo digo, tal vez el mensaje tal vez no va a ser para los otros, pero muchas veces el Señor me está hablando a mí. Yo a veces hasta cuando yo estoy hablando, yo me siento hasta como que yo sé que es para mí la palabra. Entonces vemos que es lindo como el Señor prepara una palabra y el Señor empieza a hablarle a uno mismo también, ¿no? Entonces vemos la plenitud también de quién es el Espíritu Santo, la cura de una enfermedad, la plenitud del Espíritu Santo es la bendición y el trabajo dentro de la iglesia, ¿no? Eso es lo que hemos visto hoy, ¿no? Lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Entonces,
vamos a estar recordando que el Espíritu Santo es la obra del poder del Espíritu Santo, es lo que se manifiesta, ¿no? Vamos entonces a leer otra vez Marcos capítulo 16, versículo 17. Y seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiereis cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que toda esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Bendito Dios. Entonces vemos que aquí lo que les decía el día de ayer, ¿no? Es un poquito de un recordatorio, que nosotros tenemos que echarlos fuera los demonios. Porque si no los echamos, lo que les decía ayer, ellos se quedan adentro. Entonces, ira, ay Señor, quítame esta ira. Y digamos que después de un momento ya tú no tienes ira, tú ya estás bien, pero tienes que sacarlo. En el nombre de Jesús, espíritu de ira, fuera de mí, fuera de mí. En el nombre de Jesús. Tal vez no vas a bostezar, tal vez no va a haber manifestación, pero saber que ya por la fe eso sale, pero tienes que echarlo fuera, amén. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos la imposición de las manos y también muchas personas imponen las manos, pero también ahí tenemos que ver los espíritus, los espiritistas, las personas que no sé cómo se dice en español, pero aquí en Suiza existen muchos, son gente que pone la mano y curan poniendo la mano y dicen que son, no sé, les llaman por teléfono, yo no sé cómo es lo que ellos hacen, pero yo sé que eso es parte del ocultismo. Y vemos, gloria sea el nombre del Señor, que estas personas se las llama por teléfono, hay una herida, hay una quemadura. Entonces hay gente que llama por teléfono y eso se llaman los sanadores, vamos a decirlo así, vamos a traducirlo así en español. Pero también los espiritistas hacen lo mismo, ellos también imponen manos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no dejarnos imponer las manos, que eso nos pueda causar mal. Porque tenemos que, si usted conoce la persona, si usted sabe cómo es la vida de su pastor, de su líder, del profeta, de la persona que está allí, usted puede dejarse imponer las manos porque usted conoce su trayecto, porque usted sabe quién es la persona. Pero digamos que llega una persona nueva y usted no sabe ni cuál es su doctrina, ni en qué cree, y de repente le pone las manos. A mí me pasó algo hace como, no sé si será 4 meses. Había una hermana de otra iglesia que pues le había contado un poco mi testimonio y bueno, entonces dijo, yo quiero conocer a aquella, y ella también era una profeta. Entonces me dijo, me invitaron a su casa. Bueno, yo había orado, yo dije, ay Señor, tú sabes que cuando tú me das palabra, yo doy palabra. No quiero que coman cuentos, que la gente a veces lo invitan a uno y sea porque quiere que se le diga las cosas. Entonces yo dije, bueno Señor, me guarde, me proteja. Bueno, oré, porque no sabía a dónde estaba yendo. Yo dije, Señor, yo conozco a esta hermana, ya la conozco muchos años, y bueno, como le habían contado más o menos de quién era, entonces le interesó, dijo, trae, invítala, y bueno, fuimos. Yo dije, bueno, un tiempo de oración. Entonces me invitaron y llegué y no sé, estuvimos hablando y todo, hablando de la música, porque había allí un piano. Pues yo tengo mucho la tendencia por la música, es algo que a mí es mi llamado. Entonces me dijo, es que tú tocas el piano. Y entonces, bueno, total que al final ya me estaba ya yendo y el Señor, bueno, la profeta o la hermana comenzó a profetizarme. Pero yo antes de salir de aquí de mi casa, yo le había orado al Señor. Entonces la hermana, ¿qué fue lo que hizo? Me impuso la mano en la cabeza. ¿Y qué fue lo que yo hice? Mi reacción fue quitarle rápido la mano de mi cabeza. Le quité bruscamente, o sea, fui bastante brusca.
porque yo ya había hablado con el Señor. Yo le había dicho, Señor, si tú quieres hablarme, úsala, pero no me toque en la cabeza, porque ya Dios me había dicho a mí, o sea, Dios me había hablado algo para mí personal, ¿no? No es que sea malo, pero como yo digo, si es que usted sabe, conoce quién es la persona, usted se puede dejar imponer, porque igual mismo cuando uno está enfermo, le duele el tobillo, pues le va a imponer las manos, ¿no? Pero saber quién es la persona que le está imponiendo las manos, porque lo que está dentro de usted, usted va a pasar a otra persona. Si usted es una mujer de oración, si usted es una mujer guerrera, pues eso es lo que usted va a pasar a la otra persona, incluso hasta en las palabras. Pero digamos que si la persona, digamos, va de tiempo en tiempo a la iglesia, se aparece cuando puede, a veces está peleando con el marido, pues yo me tengo que pensar bien si me voy a hacer poner la mano por esa persona. Porque si su vida no está muy bien, pues o no la conozco, mejor evitar. Y fue lo que a mí me pasó. A mí el Señor me empezó a profetizar y son cosas que yo ya estoy viendo. El Señor empezó a hablar conmigo, pero sí, mi reacción fue esa, porque Dios me había hablado. Entonces Dios también muchas veces nos prueba hasta dónde va nuestra obediencia. Y eso es que nosotros tenemos que entender que Dios nos prueba, Dios nos habla y Dios va también y va a haber situaciones. Y entonces yo me acordé y le quité rápido y entonces ella le dijo a la otra hermana, ¿y por qué? Entonces yo le dije, no, a mí Dios me dijo que no sea profeta, sea quien sea un pastor, quien sea, no es no. Dios me dio una orden y tengo que obedecer a Dios. Entonces decían, no, pero es que esta sí es una persona bien, que yo la conozco. Le dije, tú la conoces, pero yo no. Entonces, como les decía, saber quién nos va a imponer manos, ¿no? Y si tú sabes que tu vida está en el altar, si tú sabes que tú eres una persona que te consagras, que oras, que buscas al Señor, y hay un enfermo, pues anda, ora por esa persona, imponle las manos. Pero también tenemos que tener cuidado si nosotros no estamos bien delante del Señor, mejor no imponer manos porque el espíritu de la persona nos puede pasar a nosotros y eso ya me pasó a mí. A mí me pasó eso, entonces tenemos que tener bastante, buscar del Señor, dirección del Señor, que el Espíritu Santo nos diga cuándo tenemos que poner. Y muchas veces a veces el Señor me dice, ponle la mano, y a veces yo digo, me resisto. Pero cuando ya escucho que es Él, entonces yo pongo la mano a la persona donde me dice, ponle aquí, ponle en el pecho, ponle esto. Ahí yo empiezo a imponer manos. Si no, es mejor no. Porque no se sabe, porque puede haber esa transferencia de espíritu, ¿no? Tanto bueno como malo, dependiendo cómo está la persona. Entonces, lo que vemos aquí que es eficaz para que todo esto funcione es la fe. Para sanar enfermos, o sea, yo puedo imponer manos, pero si yo tengo fe, pues ese enfermo se va a curar. Entonces, que el poder, como le decía, creo que fue a la hermanita Gloria o a la hermanita Mariana, que le decía, el aceite en sí solo, no tiene poder. Lo que acompaña para que ese aceite funcione es nuestra fe, sabiendo que lo que representa es el Espíritu Santo, entendiendo que quien va a hacer la obra no es la señora, no es fulana, tal pastor, tal profeta, tal hermana, no, es el Espíritu Santo. La gloria se la lleva el Señor, la gloria es del Señor. Entonces Él simplemente va a usar nuestras manos y gloria al Señor porque Él es el que le va a curar, ¿no? Entonces, en la unción del aceite vamos ahora a mirar lo que habíamos, creo que le mandé a la hermanita Gloria no, fue con la hermanita Mariana. Vamos a leer en Santiago capítulo 5, el versículo 14 y 15. Enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces podemos mirar que aquí hay algo que es glorioso. Hay que entender que los ancianos no son viejitos, no son personas que ya no llegan ni a caminar. Aquí cuando se está refiriendo a los ancianos, se está hablando ya gente madura en la fe, gente
no un neófito, una persona que apenas llega y que digamos está apenas creciendo, está apenas aprendiendo la doctrina del Señor Jesucristo, lo que es el bautismo, lo que es el confesar el pecado, el arrepentimiento. Entonces no se va a poder, por ejemplo, colocar una primera persona que llega y venga, vamos a ungir a un enfermo, porque saldría tal vez mal, o sea, no, la persona está aprendiendo primero para que entre la fe en nuestro corazón, dice que primero la fe viene por el oír la palabra. Si esa persona pues estaba en el mundo y es la primera vez, nos toma tiempo, ¿no? Porque es un proceso, vemos. Por ejemplo, en mi caso, a mí me tomó un tiempo porque al no tener tal vez en algunas personas, digamos, el oído, otras la visión, otras tal vez que la persona trabaja y no tiene suficiente también tiempo como para... Vemos que mucha gente trabaja, ¿no? Entonces, hay cosas que nos va a impedir de tener un proceso rápido, ¿no? Entonces vemos que nos toma un tiempo para que la fe entre, para poder adaptar, para poder poner en obra la palabra, ¿no? Entonces hay gente que sí, que Dios las levanta rápido, gloria a Dios, pero hay personas que tal vez nos cuesta comprender cosas y es en el tiempo de Dios, ¿no? Pero vemos que aquí los ancianos está hablando de gente que era ya madura en la fe, puede ser un diácono, un pastor, un profeta, bueno, un hermano que es ya, incluso hasta un intercesor, un hermanito que ni siquiera tiene cargo, igual, porque si ya tiene esa madurez espiritual en su carácter como cristiano y en las cosas de Dios, también se lo puede llevar, ¿no? O sea, no es tener tampoco un cargo, a eso me refiero, ¿no? Sino que tenga el conocimiento de la palabra, que entienda lo que va a hacer. Digamos que la persona ve a hacer a otra persona que le ponen aceite y dice, bueno, yo también voy a poner aceite porque vi a fulana. O sea, el principio es que entienda, que sepa el por qué lo hago, porque está escrito, porque es bíblico, porque el Señor lo dijo así, que se va a hacer para los enfermos. ¿Me hago entender? Entonces, eh, gloria sea el nombre del Señor. Y otra cosa que habla, dice que no solamente salvará al enfermo por la oración de fe, sino que el Señor lo volverá a levantar y si haya cometido pecados, le serán perdonados. Es algo lindo, ¿no? Porque vemos esto también como lo que hacen los católicos, ¿no? Los santos óleos que le llaman el catolicismo. Pero en la Biblia habla de la unción del aceite, ¿no? Vemos la unción del aceite, entonces vemos que se unge no al muerto, sino a la persona para que sea sanada. O no se le unge antes de morir, porque sabemos que en la religión, bueno, no, perdón, que no, espero que no moleste a las personas, pero a la persona católica le ungen porque ya va a morir, pero nosotros bíblicamente vemos que se le unge para que sea sanado, para que el Señor lo levante, como hemos leído, para que le sean perdonados los pecados, se haya cometido, ungiéndole con aceite al enfermo, ¿no? Entonces vemos que, o si el Señor se lo lleva y le perdonó los pecados, mucho mejor, ¿no? Gloria a Dios, pero vemos que eso es algo bíblico, entonces que se hace a los enfermos. Gloria a Dios. Dice, ¿quién debe, a quién se le debe proponer lo de la unción del aceite? Hemos visto al enfermo, ¿no? ¿Quién lo hacen? Los ancianos, como les decía, ¿no? Las personas que ya conocen la palabra del Señor, que entienden, que tienen una cierta madurez y que puede ser una intercesora, puede ser una mujer de oración, que ya tiene el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. También tenemos que lo que le estaba diciendo, ¿no? Los católicos también a la práctica de la unción del aceite, ellos preparan a los muertos, ¿no? Lo que yo les estaba diciendo, o sea, y vemos que el aceite no es para preparar al muerto. O sea, nosotros no hacemos eso, nosotros no ungimos porque ya va a morir. Nosotros ungimos a la persona para que Dios lo sane, lo levante y le perdone los pecados. Entonces, ya que ese es la meta, ¿no? De que sea sanado, por eso es lo que es la unción del aceite, ¿no?
Entonces, hay dos condiciones para recibir la unción del aceite. Primero, tener fe, ya que el aceite, les decía, el aceite no sana, sino es el Señor que sana, ¿no? Les quería recalcar otra vez, por si acaso me había olvidado, examinar para ver si no hay pecado o meter en orden, ya que eso puede provocar la enfermedad. ¿Qué quiero decir? Es, por ejemplo, cuando una persona, digamos, tiene resentimiento, rencor, falta de perdón, digamos que esa persona está enferma y está a punto de morir, digamos que llega una hermanita, una intercesora, yo no sé, el grupo de intercesión o digamos la esposa del pastor, el pastor, ahí antes de poner, por eso digo de examinar, ¿no? Porque si ya la persona se arrepintió, pero digamos si la persona no se arrepintió, pues no va a pasar nada, ¿no? Por eso vemos que dice arrepentíos y convertíos y os sanaré la tierra. Eso podemos verlo en Crónicas, en el capítulo 7. ¿Por qué está diciendo eso? Necesitamos arrepentirnos, porque tal vez sí, la ira, la falta de perdón provocó una enfermedad. Un ejemplo, la osteoporosis. Un ejemplo, la artrosis. A veces nosotros, claro, al no entender el mundo espiritual, ellos trabajan por leyes, como nosotros trabajamos por leyes físicas, el mundo espiritual, ellos también trabajan bajo la ley espiritual, bajo la palabra de Dios también. Los demonios no van a salirse sobre lo que está escrito en la palabra. Ellos saben que cuando hay falta de perdón está un pecado. Cuando la persona no ha perdonado o no ha arreglado ese asunto, la persona se va a enfermar. Entonces, cuando la persona, digamos, se arrepiente, entonces por eso es lo que dice en Santiago capítulo 5, 14 al 15 que hemos leído, les serán perdonados los pecados. ¿Por qué? Porque esa persona pues se arrepiente y dice, no voy a perdonar a fulanita, no voy a perdonar a mi, digamos un ejemplo, a mi mamá. No, ya la persona está mal, ya está ya casi, hay gente que a veces está al filo de ya para morirse, ¿no? Entonces por eso a veces la gente dice que se arrepienta, porque se sabe que la persona pues no irá a estar en las moradas celestiales con el Señor. Vemos que eso le impediría alcanzar la gracia que el Señor ganó en la cruz del Calvario por nosotros, ¿no? Entonces, al arrepentirme en el momento, aunque tal vez no fuera de muerte, un ejemplo, la enfermedad, automáticamente el enemigo se le quita la legalidad. ¿Qué quiero decir cuando se le quita la legalidad? Que eso es lo que yo veo así cuando se ve que las personas son libres, ¿no? Porque muchas veces, ¿por qué la gente no es libre? Asimismo, los demonios no quieren salir, se resisten a salir de la persona. ¿Por qué? Porque si la persona no se arrepiente, digamos una bruja, un ejemplo, una bruja, sigue haciendo brujerías y digamos que ya se le explicó, pero la persona, digamos, sigue haciendo en su casa, sigue prendiendo velones, ay no, es que quiero ver el horóscopo. Pues esa persona le puede decir, quiero que me salga el espíritu de adivinación, de ira, lo que le puede llevar ese espíritu a hacer ira, enojo, contienda, que va a provocar eh, digamos, no va a salir. ¿Por qué? Porque si la persona no renuncia a ese pecado, sino que lo mantiene allí, quiere, pero lo sigue haciendo, pues ese demonio lo retiene, porque hay una legalidad. O sea, legalidad quiere decir autoridad. Entonces, cuando nosotros le quitamos esa autoridad o esa legalidad al enemigo, pues automáticamente tiene que salir, él ya no se puede quedar, simplemente es echarlo afuera y él tiene que salir. Amén. Entonces, en eso es lo que yo me refería cuando hablo de que uno tiene que también arrepentirse para que también la persona, como el Señor mismo dice, así como Él nos perdona, nosotros también tenemos que perdonar a los demás. Entonces, automáticamente ahí la persona es ungida con aceite, pues es sanada, ¿no? Entonces, vamos a estar mirando en Salmos 45, del versículo 7 al 8. Lo vamos a leer. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te
ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Mirra, óleo y casia exhalan todos tus vestidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor, que cuando el Señor unge un lugar, ve, gloria sea el nombre del Señor, algo que el Señor me traía recuerdo ahorita. Gloria sea el nombre del Señor. Ha habido a veces momentos de oración, de a veces en algunos cultos que el Señor hasta incluso deja su mirra, su perfume. Gloria sea el nombre del Señor, porque viene a ungir el lugar, viene a ungir cuando se lo está adorando, cuando se lo está buscando. Hemos tenido el privilegio de sentir su perfume. Y aquí vemos que en el versículo 8 dice: la mirra, los aloes, la acacia perfuman todos tus vestidos. Qué lindo. Asimismo es lo que vemos cuando estamos allí en la presencia del Señor. Muchas veces deja ungida, o sea, es decir, con su perfume, con su aceite fragante, viene a dejar invadida la pieza. Entonces, qué lindo que servimos a un Dios vivo, a un Dios que en él mismo está la unción, ¿no? Porque dice: por tanto te ungió Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, también saber que la próxima semana lo que vamos a estar mirando y estudiando va a ser el bautizo del Espíritu Santo. Y hablamos la semana pasada del bautizo de agua, y la semana próxima vamos a estar hablando del bautizo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso es muy, 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 muy importante también. Amén. El Señor vino a, no solamente seríamos bautizados con el agua, pero después con fuego, ¿no? Con el poder del Espíritu Santo. Amén.